y le damos la bienvenida a Agustina Bassi. ¿Cómo le va? Hola Dani, ¿cómo están? Pero no estamos solos. No, hoy no. Estamos con el licenciado Edgardo, bien digo, Di Virgilio, y vamos a hablar sobre la Jornada Gerontológica Internacional que se desarrolló el pasado 14 de diciembre. Bienvenido. Así Gracias, es. Daniel. Dani, porque te cuento brevemente para introducirlo que la ciudad capacita constantemente a lo que es el personal gerontológico, para trabajar Exacto. con personas mayores de 60 años. Y como bien decías, esta última capacitación fue muy especial y ahora Edgardo justamente nos va a contar por qué, pero entre otras cosas porque ha contado con oradores que vinieron desde el extranjero y parece que se dio un debate muy interesante. Bienvenido. Bienvenido, Agustina. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Amable de estar acá y, bueno, contento de hablar de las personas mayores y cómo está la ciudad de Buenos Aires en ese sentido. ¿De qué se trató esta jornada Mira, puntualmente? la jornada fue un éxito en primer lugar. Segundo, viene siendo el corolario de una cadena de jornadas gerontológicas que viene desarrollando el área en la cual me desempeño, que es la Gerencia Operativa de Formación Integral. Nosotros a lo largo del año venimos capacitando asistentes gerontológicos en una vertiente que por un lado lo que busca es la formación y la capacitación en sí, pero también hoy hablar de la economía de cuidado puede ser una vía posible de mejorar la empleabilidad. La realidad indica que la urbe, nuestra ciudad, es la más envejecida del país, con casi el 22% de personas de 60 años y más. Pero ese no sería el gran problema. El gran problema es que dentro de la brecha de los 60 años y más, los que más avanzan en edad son los de 80 a 85 años. Con lo cual se agudiza el grado de dependencia, mayor probabilidad de enfermedades crónicas, esas enfermedades que vos antes te morías y hoy ya no, te permiten vivir más tiempo, y la discapacidad. Así que bueno, en ese sentido tenemos demanda por un lado de mejorar el empleo y por el otro lado de apoyar a la familia. Es decir que, perdón Dani, No, ¿ustedes sí, adelante. capacitan a todo el personal gerontológico de la ciudad? No. Asistentes gerontológicos es lo que nosotros formamos. Sí. Formamos recursos humanos, aquellos que son ávidos de capacitarse en el tema de cuidados, se forman, es gratuito, duran 6 meses. Si nos encontramos con este embudo de alguna manera porque esa capacitación se conforma con una parte teórica y una parte práctica. La práctica en este proceso de pandemia se ve obstaculizada porque es imposible entrar dentro de las instituciones a hacer la práctica. Pero hemos capacitado a lo largo del año casi 800 personas. Wow. ¿Y cómo impacta la soledad? Porque cuando estas personas mayores, digamos, generalmente están mucho tiempo solas. Mirá, Daniel, lo que vos decís es el segundo gran fenómeno. El primer gran fenómeno que hay es el envejecimiento poblacional. El segundo gran fenómeno, que quizás se terminó maximizando en este periodo de pandemia, pero ya veníamos nombrándolo como una segunda epidemia, que es el tema de la soledad. Y cuando uno habla de la soledad, uno no puede hacer hincapié solamente en las personas mayores, ¿no? Uno hace una mirada macro y piensa, en Inglaterra en el año 2018 se habilitó un ministerio específico sobre la soledad. Y el tema de la pandemia terminó agudizando esto y quiero hacer acá una distinción. Cuando hablamos de soledad, no toda es dañina para la salud. Hay una soledad que es inocua, que es la que uno elige y decide estar solo. Exacto. Y la soledad no deseada, que esa es la que de alguna manera produce a nivel social el mismo dolor físico, que es la soledad no deseada. Y en ese sentido también tenemos que hacer una distinción que no es lo mismo estar solo que vivir solo que sentirse solo. ¿Sí? Sentirse solo es lo grave, máximo aún si estamos hablando de personas mayores de 80 a 85 años con algún problema de dependencia, que ¿quién lo asiste? Inclusive la tipología familiar ha cambiado hoy en día. Sí, sin dudas. Y creo que también la mirada de la sociedad sobre los adultos mayores es quizás lo que habría que hacer un punto, ¿no? ¿Cómo lo observás vos desde tu área? Pero esta cuestión de... Y cómo ha evolucionado, ¿no? Porque no es lo Sí. mismo, me parece, la mirada que teníamos, lo hemos charlado muchas veces acá con Mariana Gerbaus también. Mariana. No es lo mismo
la mirada que se tenía antes a la de ahora, pero va cambiando, es positiva. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es en qué sociedad queremos vivir, ¿no? Tenemos por delante una serie de desafíos a nivel política gerontológica. Primero, trabajar mancomunadamente lo social con lo sanitario, no lo social por un lado y lo sanitario por otro. Segundo, yo creo que inclusive los medios de comunicación deberían capacitarse en el tema de gerontología, y te digo por qué. En este proceso de pandemia se escuchó muchas veces desde los medios hablar de abuelos, hablar de jubilados, cuando en realidad no son tus abuelos. Vos tenés tu abuelo, y si una persona mayor vos le decís abuelo y se enoja, está en su derecho. Sí. Ahora, después tenemos que trabajar el hecho de el paternalismo sobre la persona mayor, ¿no? Con qué tipo de actitudes y conocimientos, cuando al momento de dirigirnos hacia la persona mayor, lo vamos a tratar. Acá muchas veces la sociedad misma infantiliza al adulto mayor, lo pone en un espacio donde se lo cataloga como improductivo, que no puede aprender, y eso, la verdad que en lugar de potenciar la participación, va para el contrario, van de detrimento de eso. Entonces lo que tenemos que cambiar es la mirada, la imagen, pero principalmente en qué sociedad, con qué valores nos queremos mover. Inclusive, Edgardo, yo le preguntaba fuera de cámara, hablábamos de geriátricos y me dijo, no, geriátricos en realidad no es la palabra que usan en tu ámbito, ¿no? Es como una palabra más común que habría que empezar quizás a correr, ¿no? ¿De qué se trata eso? Otro eslabón más, otro dispositivo más que se vio de alguna manera, y vuelvo a hacer hincapié en el tema de los medios, denostado. No todas las residencias son lo mismo, ¿sí? Si hacemos un corte longitudinal, cuando fue la famosa residencia de Avenida Los Incas, sí, parecería como que ahí comenzaron a visibilizarse las residencias larga estadía. Hay residencias que trabajan muy bien, hay otras que trabajan más o menos, y otras que tal vez no cumplimentan los requisitos para poder funcionar. Esto lleva una serie de consideraciones a tener en cuenta. Lo bueno de todo esto es que a partir del año 2016 hay una ley, que es la 5760, donde el adulto mayor, para ingresar a una residencia larga estadía, tiene que presentar el consentimiento informado. Cosa que antes no sucedía, antes la familia decidía por la persona mayor, claro, arbitrariamente. Y quizás la persona mayor, yo te pregunto ¿a vos te gustaría vivir en una residencia de larga estadía o preferís en tu casa? Yo preferiría quedarme en casa. Salvo que la enfermedad propia, salvo que sea un lugar muy una lindo, enfermedad degenerativa, que tenga cuente con pileta. Pero ni eso, porque vos estás acostumbrada a tu televisión, sí, a tus espacios, a tu pintura. Sí. ¿Sí? Pero creo que tenemos que trabajar coordinadamente, es elemental, trabajar hacia un sistema de cuidado progresivo de atención, sobre una atención centrada en la persona, porque cuando uno habla de vejez, tiene que hablar de vejeces en lugar de vejez. No todas las personas envejecen de la misma forma, ¿sí? Así tengan la misma edad cronológica, sí, y empezar a perder miedo a la edad, ¿sí? La edad no es una edad cronológica nada más, hay una edad psicológica, social, sí, y biológica. Sí, sin duda. Y evidentemente la mirada debe cambiar, como vos decís, de la sociedad y primero desde el lado de la familia. Tal cual. Evidentemente. Tal cual. Edgardo, muchísimas gracias, Daniel, por compartir con nosotros, por venir con nosotros y a venir aquí y compartir todo esto. Y realmente me parece que el trabajo que han hecho ustedes también en la pandemia puso mucho en el tapete a nuestros adultos mayores, y también los vimos, porque lo vimos mucho con Mariana, aprendiendo cosas nuevas, y cambio, evidentemente también va cambiando, ojalá, nuestra mirada. Yo siempre digo que lo mejor es morir joven lo más tarde posible, así que bueno, eso está... Muy bien, gracias Daniel, Edgardo. Muy amable por la invitación. Muy bien, señoras y señores, y ahora me está esperando Cecilia Pirolo en otro lugar del estudio. Permiso, Edgardo, permiso.